Buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Privilegio estar aquí otra vez predicando y enseñando su palabra. Vamos, hermanos, a leer un pasaje, por favor, del libro de Mateo, capítulo 1. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, hizo dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra una vez más esta noche, para poder estudiarla, poder reflexionar en su mensaje y poder ver, Señor, qué tú quieres cambiar en nuestras vidas, Señor. Y sabemos, Señor, que durante esta vida terrenal vamos a tener siempre algo que ser transformado por ti, hasta que tú nos vengas a buscar. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos ayudes a ver los ejemplos que tú has registrado en la Biblia para nosotros, para que podamos imitar la fe de aquellos que han vivido antes que nosotros, y que podamos seguir madurando en nuestra confianza en ti y en tu palabra. Sé con nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos nosotros pasamos por pruebas difíciles. Dios permite que estemos en aprietos, y en tiempos como esos muchas veces nos desesperamos, nos enojamos, nos quejamos, y por la situación en que estamos a veces tomamos malas decisiones. En su palabra Dios nos enseña que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas fueron diseñadas por Él para que podamos madurar en nuestra fe y aprendamos a confiar más en el Señor. Dios permitió una prueba en la vida de María y José. Y normalmente cuando leemos de la historia del nacimiento de Jesús y de María y José, lo vemos todo muy bonito y con arbolitos y luces navideñas, pero la realidad es que María y José pasaron por una situación bastante extraña, y Dios permitió una situación en su vida, y lo que queremos ver cómo ellos reaccionaron, cómo ellos respondieron. Y obviamente, como estamos en diciembre, repasando cómo ocurrió la encarnación, cómo Dios decidió venir para vivir entre nosotros y para morir por nosotros. Entonces, vamos, hermanos, con la ayuda del Señor a repasar el nacimiento de Jesucristo, y el enfoque que le vamos a dar es este. O sea, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones en tiempos de crisis o tiempos difíciles? Mateo escribió con un enfoque dirigido a judíos, personas que necesitaban ser convencidos que Jesús era el Mesías. O sea, ese Jesús que vivió entre ellos y predicó y murió en una cruz y resucitó, fue realmente el que cumplió las profecías de los profetas
Y por esa razón vemos en el libro de Mateo que se dice una frase continuamente: todo esto aconteció para que se cumpliese. O sea, eso se repite muchas veces en el libro de Mateo. Pero ahora, hermano, vamos a ver qué nos enseña este pasaje que leímos sobre cómo tomar decisiones en tiempos difíciles. En primer lugar, hermano, vamos a repasar la crisis de María y José. Leamos los versículos 18 y 19 una vez más. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En primer lugar, hermanos, veamos la crisis o la situación difícil que se encontraba María. La Biblia nos dice que María estaba desposada con José y estaba en un momento en su vida antes de que se juntase con José. Dice la Biblia que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esa frase, se halló, lo que se refería es que ya su embarazo se estaba evidenciando ya se estaba, o sea, era obvio de que estaba embarazada María. Y tenemos que entender, hermanos, que María y José, para nuestra cultura, no era que eran novios, no eran noviecitos, ni tampoco estaban casados viviendo juntos, porque la Biblia dice que fue un momento antes que se juntasen. Todavía no estaban viviendo como marido y mujer dentro de una casa. Y en ese tiempo, hermano, había una cultura que la Biblia le llama el desposorio, que normalmente se esperaba un año antes de que las parejas se juntaban. Por ejemplo, en esa cultura, muchas de los familiares se hacían promesas entre ellos. Le decían, por ejemplo, sí, claro que sí, yo te voy a dar mi hija, cuando tú cumplas 30 años te la voy a dar. Y se hacían muchas promesas informales, pero había un pacto, un compromiso que normalmente no se quebrantaba, que era el desposorio. Esa era una promesa que ya era final, y en eso estaban María y José. Dice un historiador que luego del exilio, las parejas o los jóvenes que firmaban estaban desposados, firmaban un contrato legal, ya era algo legal, de que yo voy a esperar un año antes que nos juntemos. O sea, ya eso era prácticamente algo legalizado. Era como nosotros lo que hoy llamamos la boda civil, entre comillas, pero que duraba un año de espera antes que las parejas que habían firmado un contrato de desposorio se juntaran. Por lo tanto, hermano, María estaba en una situación que estaba embarazada, se veía el embarazo, pero todavía, aunque había firmado legalmente un contrato de que yo voy a esperar un año hasta que tú me vengas a recordar antes de juntarnos, estaba evidenciando que estaba embarazada. Estaba embarazada y ella había firmado un contrato. Esta situación podía haber sido de mucha vergüenza para María. Hay un pasaje que lo quiero leer y pueden ir allá si quieren. Está en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 34. Y es un pasaje es fuerte porque trazaba la línea de la importancia de este pacto de desposorio. No era algo de un anillito y ya, era algo legal, culturalmente ilegal, más bien legal. Y dice la palabra de Dios en la ley, Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Vean qué fuerte. No era como que, fue una muchacha que dijo que iba a casarse. No, era una muchacha que había firmado ya. Legalmente se iba a guardar para este hombre.
y estaba en una situación difícil. Y en tiempos así, hermanos, que Dios permitió en su vida, fue una situación que Dios permitió en la vida de María, que ella tuvo que confiar en el Señor. Ella pudo haberle dicho a José, no, pero oye, esto es del Espíritu Santo. Pero José hubiera creído eso. No, José, ¿cómo va a ser que tú vas a pensar que yo fui infiel? Esto fue Dios que se encarnó en mi vientre. Ajá. ¿Y de cuándo pasa eso? O sea que era una situación muy complicada para María, pero lo interesante es que María también ya había aceptado esto de parte de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Esto es, solamente voy a leer para que veamos de que María había aceptado esto de parte de Dios. Dice la Biblia, Lucas 1:26, al sexto mes del ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y noten ahí otra vez, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Salten al versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por lo tanto, hermanos, vemos que esta situación, Dios le había traído a María, María le había permitido en su vida, ella había aceptado la voluntad de Dios de lo que podía implicar esto para su vida y su posible matrimonio futuro con José. Ella estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios para su vida. Y hay un principio bíblico, hermano, que yo quiero enfatizar en esta situación que María pasó. Para enfatizarlo, y creo que leamos un pasaje en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 37. Salmos capítulo 37. Noten conmigo, por favor, los versículos del 4 al 7. Salmo 37, versículo 4 al 7. Dice así el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Noten el versículo 6, dice aquí que Dios va a cumplir una parte. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. María, en esta situación, que posiblemente la gente estaba sospechando de ella, ella pudo haber publicado que no, oye, yo no fui infiel, yo no he cometido adulterio, yo no he roto este pacto de desposeo con José, yo no he roto mi promesa. Fue Dios que me puso esta prueba. Pero entendemos por la palabra que ella decidió callar. Decidió depender del Señor. Dios es que va a exhibir su justicia. Y muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por situaciones difíciles donde se nos acusa de algo falsamente. Se nos acusa de algo que no hemos hecho. Y nosotros somos tentados, nosotros buscar defender nuestro honor ante el público. Pero Dios nos enseña aquí, con este ejemplo, de que Dios es que va a exhibir nuestra justicia. Dios es que le toca defender nuestro honor. Si somos hijos de Dios, no nos toca estar allá afuera con los periódicos defendiendo nuestro honor si nos acusan falsamente. Dios se va a ocupar de eso. Dice la Biblia en este salmo también, versículo 7,
Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Él va a defender tu honor. Y yo pregunto esta noche, ¿qué es mejor? ¿Que nosotros defendamos nuestro honor o que Dios defienda nuestro honor? Dios siempre lo hace mejor. Y María decidió, entendemos por la palabra, callar, esperar en el Señor. Él es que va a defender su honor. Ella no fue infiel. Dios permitió una prueba en su vida y ella decidió esperar en Él para que Él haga su voluntad. Vamos a volver, hermano, al libro de Mateo capítulo 1. Vamos ahora a ver a la crisis de José. Mateo capítulo 1, versículo 19. Mateo 1, versículo 19. Dice la Biblia aquí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No sabemos, hermano, cómo José supo la noticia de que María estaba embarazada. Explica un comentarista que los que están desposados no se ven hasta el día que él va a venir a buscar a su comprometida o a su desposada. Que ese año estaba construyendo su casa y no había una comunicación entre ellos. Y si había alguna comunicación, normalmente era a través de lo que la Biblia llama el amigo del esposo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 29, Juan el Bautista, él se llama el amigo del esposo, es el que ayudaba a mediar entre el que estaba desposado y la desposada. O sea que no sabemos, puede ser que José le dijeron, mira, María está embarazada, yo no sé qué pasó, pero ve a averiguar lo que pasa. Y cuando él ve que esa es la realidad, que María está embarazada, él tiene que tomar una decisión. Pero dice la Biblia, hablando de José, que él era primeramente justo y segundo, no quería infamarla. No quería infamarla. No quería destruir su reputación. José era un hombre que quería agradar a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Él quería formar un matrimonio en la voluntad de Dios. Quería casarse con una mujer pura, virgen, que había esperado en el Señor antes de tener intimidad con cualquier hombre, hasta el matrimonio, hasta que se juntasen. Pero él tenía su sospecha. Ve acá, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy aquí, hice la cosa correctamente, firmé un contrato contigo, decidí esperar un año antes que nos juntásemos, y ahora yo veo que no está como yo planifiqué las cosas. Tú no has cumplido tu parte, María. No has cumplido tu parte. Y es interesante, hermanos, lo profundo que se pone, porque David, dice la palabra de Dios, que era un descendiente del rey David. Veamos algo, hermano, una otra verdad aquí. Vayan por favor conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Miren qué le prometió Dios a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios le dijo a través del profeta a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando del rey Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. O sea, Dios le había dicho a David, siempre, o sea, tu trono va a ser eternamente, no va a tener fin. Y sabemos que ahora mismo hay un paréntesis y algún día Cristo va a reinar. Pero eso se cumplió en el Mesías Jesucristo, esa promesa al rey David.
Y todo descendiente de David, ¿qué es lo que hacía? Buscaba agradar a Dios para tener parte en esa promesa. O sea, ellos decían, yo quiero una familia santa que agrade a Dios para que por su misericordia Dios me elija a mí para ser parte de esta promesa que le hizo a mi ascendiente, el rey David. Y José hace un pacto con María de juntarse un año. Quiere una virgen, quiere una mujer santa que quiera agradar a Dios. Él espera correctamente y ahora ve que con quien él hizo esa promesa, aparentemente quebranta su pacto. Ella no es calificada ya se descalifica para ser parte de esta familia que él quería formar para la gloria de Dios. No va a poder. Él dice, no, yo soy un hombre justo, yo quiero agradar a Dios, yo no quiero esto en mi vida. Yo quiero tener un linaje santo para Dios. O sea que la situación se pone más interesante aquí. Pero aparte de esto, dice la Biblia de José, que él no quería infamarla, no quería destruir su reputación, no quería publicar lo que él pensaba de María. Él no quería decir, ve acá, pero, oye, María es una loca vieja. Ella no quería decir eso. No quería publicar lo que él sospechaba de María. Un historiador dice que José, en esta situación que él estaba en este momento, tenía 3 opciones. Número 1, casarse con ella rápidamente y esperar que las lenguas de Nazaret algún día paren de hablar de un bebé de 6 meses. O 2, públicamente divorciarse de María por ser adúltera, en cuyo caso ya podría haber sido apedreada a la muerte. O 3, poner al lado el contrato de matrimonio calladamente, mientras que María se fuese y tuviese su bebé en otro lugar, secretamente. Tenía 3 opciones. Y por lo que vemos en Mateo capítulo 1, él eligió la tercera. Porque dice la Biblia que él no quería infamarla, por lo tanto quiso dejarla secretamente. Él quiso dejarla secretamente. Él no tenía la obligación de divulgar o de decir, poner acusación, porque no tenía evidencia, José. O sea, nadie tenía evidencia de que María había sido infiel. Estaba embarazada, pero no hay hombre por ningún lado. O sea, no hay forma nadie la agarró a ella. No había evidencia, no. Entonces él no tenía la obligación de arrastrarla a un tribunal y decir, mira, con quien yo me desposé, me fue infiel. Él no tenía la carga sobre él, porque nadie estaba hablando mal de María en este momento. Y José, lo que queremos enfatizar de la crisis de José aquí, es cómo él decidió no desesperarse y confiar en el Señor, o esperar en la mejor decisión a tomar en medio de su crisis. Dice un Proverbios, capítulo 14, versículo 17, Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Qué hubiera pasado si José fuera una persona que se enoja fácilmente? ¿Qué hubiera pasado de María? ¿Qué hubiera sido de María si él es esa persona que cualquier situación que no entiende estalla y busca la manera de resolver el asunto? Qué bueno, hermanos, que Dios había puesto gracia en José para él esperar en él y tomar una decisión sabiamente. José es un ejemplo de paciencia, de confianza en el Señor y de cómo en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras pruebas, cuando somos tentados a estallar, a hablar mal a los que están a nuestro alrededor, José es un ejemplo de esperar en el Señor, de ser calmados, de ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios ha permitido esto con un propósito, que maduremos, que esperemos en Él y no nos desesperemos. María y José son ejemplos de confianza en el Señor, de ser pacientes. Y como vamos a ver más adelante, cómo Dios bendijo esa paciencia y esa confianza en el Señor. Vamos a ver, hermano, los versículos 20 al 23 ahora. Mateo 1, versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios, y pensando él, o sea, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Emmanuel. José, muy probablemente que él no se pudo dormir esa noche. Probablemente estaba dando vueltas en la cama, deliberando qué es lo que voy a hacer, pensando sus opciones, pero finalmente él se durmió. Y Dios le habló, mandó un ángel a hablarle a través de un sueño. Mateo no especifica el nombre del ángel, por lo tanto no es relevante a nuestra enseñanza esta noche. En Lucas, por ejemplo, vemos a un ángel llamado Gabriel involucrado con los acontecimientos navideños. Por ejemplo, fue a Gabriel que le dijo a María que iba a tener un hijo. Fue Gabriel que habló con Zacarías en el templo. Y vemos el nombre de Gabriel mencionado en otros lugares, pero no estamos seguros si fue Gabriel que fue enviado por Dios a hablar con José. Los sueños en la Biblia, y lo digo esto porque es un principio que en este tiempo es bueno enfatizar. En el día de hoy se hace demasiado énfasis en algunas iglesias en los sueños, pero vemos por la palabra que lo que Dios quiere que le vemos es la Biblia, no los sueños. Dios quiere hablarnos a través de la Biblia. Los sueños, explica un comentarista, que eran la forma más baja de revelación. La forma más baja. ¿Por qué? Porque tratan como el hombre cuando sus facultades y su voluntad está dormida. Entonces se le habla a una persona que ni siquiera no tiene como los sentidos, no tiene el sentido a lo espiritual, no tiene como que no puede percibir las cosas espirituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios habló a personas que estaban incluso fuera del pacto. Por ejemplo, cuando Abraham recordemos, en un lugar con los filisteos y el rey Abimelech tomó a su mujer porque él había dicho, era mi hermana, Dios tuvo que intervenir y hablar con ese hombre a través del sueño y decir, mira, tú eres un hombre muerto. O sea que vemos que Dios habló con personas a través de sueños que eran personas que no tenían percepción a las cosas espirituales. Por ejemplo, también vemos en el libro de Mateo que Dios le habló a través de sueños a los magos del Oriente. O sea que vemos varias situaciones que Dios habla a través de sueños. Sin embargo, en este tiempo, hermanos, vemos que lo que Dios quiere que demos énfasis es su palabra, su palabra. Y yo pregunto esta noche, si nosotros hemos descuidado su palabra, si hemos escuchado varios mensajes de la importancia de la palabra de Dios que el pastor Yadín nos ha traído, si nosotros le damos importancia a la Biblia, ¿por qué Dios te va a hablar a través de sueños a ti? Si hemos descuidado su revelación ya escrita, ¿para qué te va a dar extra revelaciones? Vamos a estudiar la que está aquí. Vamos a abrazar la que tenemos aquí ya, que es suficiente para nosotros. Yo apenas he estudiado 2 libros de la Biblia completos y me faltan todavía 64 libros para estudiar completamente. Me falta todavía muchos libros de la Biblia. Así que yo todavía estoy embrujado con la Biblia. O sea que es más de lo que necesitamos. Y entonces el énfasis es su palabra. Hermanos, como ya hemos dicho, María no quebrantó el pacto de desposorio. Y el ángel en su mensaje a José quería enfatizar 2 cosas. En primer lugar, María no había quebrantado el pacto de desposorio. Por ejemplo, versículo 20 dice, el ángel a José le dice, José hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esa frase al principio de ahí, lo que dice no temas, es no vaciles, no te deliberando más ya. Tranquilo. No es lo que tú piensas, no es lo que tú sospechas. José, ella no te ha sido infiel. Qué buena noticia esa para José. Qué bendición. Esa inversión que José
había hecho con María no había sido en vano, no había sido en balde. Esa inversión, ese tiempo que había esperado José para juntarse con María, no había sido en balde. Y no sabemos el dinero que ya José había invertido en la casa donde iban a vivir. Pero sabemos, hermanos, por el mensaje del ángel, que no había sido en vano. Y le dice el ángel a José: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces ya José tiene el permiso ahora, tiene la autorización de recibir a María su mujer, de ya empezar a convivir en una casa. Eso es lo que significa juntarse, es empezar a vivir como marido y mujer en un mismo techo. O sea, el ángel estaba diciendo ya, oye, tranquilo, no es lo que tú piensas, dale para allá, dale para allá. O sea que está correcto lo que están haciendo ustedes. Y Dios bendice el plan que tú tienes. Ella no quebrantó el pacto de esposoria, ella no te fue infiel. Por lo tanto, José ahora tiene la luz verde para él proseguir con el plan que tenía con María. En segundo lugar, le quería explicar el ángel qué hijo es que iba a dar a luz María. Dice la Biblia que en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A mí me gusta como está escrito el versículo 21, porque miren el privilegio que le dio Dios a José. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo, y llamarás, o sea, a ti, José, te dando el privilegio de darle el nombre al hijo de María. Tú lo vas a llamar a él Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, este es el gran milagro que llamamos hoy la encarnación. Jesús. Jesús significa Jesús o Jehová salva. Jehová es el Salvador en la persona de Jesús. Y aquí vemos, hermano, que desde el nacimiento de Jesús ya se había profetizado su misión en la tierra. Ya María y José sabían desde el principio que Jesús había venido para salvar a su pueblo, no de los romanos, no del imperio romano. Ese no fue el propósito que vino Jesús cuando fue encarnado. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese ha sido el malentendido con la primera venida de Cristo, que la gente pensaba que él había venido para derrotar a los romanos como guerrero, iba a ser un guerrero, un rey. Por esa razón vemos en los evangelios que cada vez que Jesús hacía un milagro como multiplicar los panes y los peces, de una vez querían darle una corona. Mira, uy, que este rey de nosotros ya. Y no, esa no fue la misión de Jesús en la tierra. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a salvarnos. Y eso lo corroboran los otros apóstoles. Y lo voy a leer solamente, cito. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro proclama: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús tenía ese nombre porque era su misión, salvarnos. Jesús significa la salvación de Jehová. Jehová salva. Esa era la misión. Por eso se le puso a él Jesús. Pero hay otro nombre que se menciona en este pasaje. Versículo 23. El profeta Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la Biblia no vemos
en ningún lado en los evangelios que alguien llama a Jesús Emmanuel. Emmanuel, ven acá, nadie le llama así. Pero lo que entendemos, hermano, que Emmanuel era más un título, el título que se le dio a él, porque Jesús es realmente Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y eso lo vemos repetidamente en la Biblia. Juan, especialmente el Evangelio de Juan, fue escrito para que veamos que Jesús es la revelación de Dios a los hombres. Si queremos saber cómo es Dios, solamente tenemos que ver a Jesús. Queremos ver cómo Dios actuaría en alguna situación, veamos a Cristo actuando. Si queremos saber cómo Dios habla, Cristo es el ejemplo para nosotros de cómo Dios habla. Todo lo que hizo y lo que dijo Jesús fue Dios mismo lo estaba haciendo. Era Dios. Porque Jesús es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Por lo tanto, hermanos, qué buena noticia el ángel le dio a José. Oye, María no te ha sido infiel. Ella no quebrantó el pacto de desposorio, sino más bien que ella aceptó el plan de Dios de traer a su hijo a través de ella. Ella más bien aceptó un plan maravilloso, porque ahora Dios se está moviendo entre su pueblo. Dios va a venir ya. Dios va a encarnarse y va a vivir entre nosotros para enseñarnos su verdad. Qué buena noticia. Y finalmente, hermanos, veamos ahora la sumisión de José a la voluntad de Dios. Versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En estos dos versículos, hermanos, vemos claramente cómo José se sometió al plan de Dios para él y para María. Queremos aquí, hermanos, enfatizar cómo Dios nos quiere guiar cuando queremos hacer su voluntad. José no se desesperó. José decidió esperar en él. Cuando él oyó la noticia de que María estaba embarazada, fácilmente lo primero que hubiera decidido muchas personas es directamente a romper el contrato. No, yo no voy a estar bregando con esto, ¿no? Yo no firmé para esto. Esto no era mi plan de empezar un matrimonio con una persona que ya desde ahora me fue infiel. Y obviamente es el consejo que daría cualquier pastor. O sea, si es infiel antes de juntarse, ¿qué va a pasar después que se junten? Eso es obvio. O sea, no podemos construir una confianza si así desde el principio, cuando ni siquiera se han juntado, ya hay infidelidad. Incluso, por lo que vemos en los evangelios, que Jesús permite el divorcio en ese momento del desposorio, solamente si hay fornicación. O sea que solamente en ese momento que se permite, se tolera eso. Por lo tanto, hermanos, que cómo podía José construir confianza en una mujer que en el principio ya le había sido infiel. Pero él decidió dormir. Decidió descansar. Antes de yo decidir esto, espérate, déjame descansar. Déjame decidir esto tranquilo, sobrio. Y en nuestra situación, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Cuando estamos en aprieto y vemos que tenemos una decisión rápida y quizás estamos intranquilos, quizás estamos molestos con la situación, vamos a esperar en el Señor. Vamos a esperar que estemos tranquilos, que podamos ver con tranquilidad qué dice su palabra, qué es lo que debemos hacer. Quizás, hermanos, necesitamos reunirnos con nuestros pastores para que Él nos ayude a ver su voluntad, la voluntad de Dios, claramente en las Escrituras. Porque quizás en nuestro aprieto, nuestra intranquilidad,
vamos a tomar una decisión que mañana nos vamos a arrepentir de esa decisión. Quizás le vamos a hablar a alguien mal, vamos a insultar a alguien que no debimos insultar. O quizás vamos a quebrantar un contrato que fue quizás por un malentendido. No debía romper ese contrato, que quizás fue un malentendido. Pero muchas veces, hermanos, estamos rápidos, no esperamos al Señor y tomamos decisiones fuera de su voluntad porque no esperamos su dirección. José decidió dormir. Decidió dormir. Qué bueno que José decidió dormir. Y Dios le manda un mensaje a través del ángel. Y él entiende ahora qué es la voluntad de Dios para su vida. No era romper ese contrato. Era más bien ser parte del plan eterno del nacimiento del Mesías. Dios lo usó a él para mantener esa familia. ¿Qué privilegio tuvo José? Que si él hubiera quebrantado ese contrato apresurado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y finalmente, hermanos, dice el versículo 25, que es un detalle importante, pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aunque la Biblia enseña que se juntaron, empezaron a vivir como marido y mujer, no se conocieron. No tuvieron intimidad hasta que Jesús nació. Y dice la Biblia aquí claramente que era su hijo primogénito, o sea que fue el primero. Y si hay un primero es porque hay segundo, y hay tercero y cuarto posiblemente. Por lo tanto, hermanos, nosotros por la palabra no creemos que María se mantuvo virgen hasta la muerte, como muchos enseñan. Y hay una religión en nuestro país que enseña. No hay necesidad, hermanos. La intimidad en el matrimonio Dios la creó para el bien de las personas que se casan. Es un regalo. No hay nada de pecado en eso. Desde el principio, desde Adán y Eva, Dios creó la intimidad para que Dios bendiga con niños. Y no hay pecado en eso. Aunque lamentablemente la religión católica le ha puesto como cierto pecado a la intimidad de esa manera. Pero no hay pecado en eso. María no se mantuvo virgen hasta la muerte, sino que empezó, desde luego que dio a luz, empezó a vivir con José y empezó a tener intimidad, como es correcto y es bíblico y es bendecido por el Señor para toda pareja que se casa correctamente en el tiempo del Señor. Por lo tanto, hermanos, concluyo con esto. Nosotros, hermanos, vamos a estar colocados por el Señor en su voluntad en tiempos de situaciones difíciles, en tiempos de crisis, problemas que no entendemos. Y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, aprender a esperar en el Señor, no desesperarnos, ver qué es lo que quiere enseñarnos el Señor a través de esa prueba. María y José son ejemplos, para mí son tremendos ejemplos, porque la situación que ellos pasaron, yo creo que nadie ha pasado por eso. Nadie ha pasado por eso. Y nadie va a pasar por eso. Y ellos, en su situación, en su crisis, confiaron en el Señor. Aprendieron a callar cuando necesario callar. Y José durmió cuando fácilmente pudo haberse enojado y tomar la decisión que se hubiera arrepentido su vida completa. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en el Señor y ver las pruebas como un medio para nuestra fe y crecimiento espiritual. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en María y José, que aunque pasaron por una situación compleja, difícil, ellos aprendieron a confiar en ti, entregaron su situación a ti y vieron tu bendición. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos a que en tiempo de aprietos aprendamos a descansar en tu palabra y esperar en tu voluntad. Que tú, Señor, sea que nos guíe a hacer lo que es correcto, en tu tiempo y sin enojo, sino con gozo en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.